es como que bastante amplia. A mí en lo personal pues es como que algo que con la que no tuve una explicación, nadie me enseñó, y desde güiro como que lo fui buscando. Entonces el arte para mí como que no implica un conocimiento previo, sino que implica una necesidad de expresión del ser humano, como me pasó a mí. No tuve clases, nunca a la fecha he tenido clases de arte. Entonces el arte para mí es algo que surge como una expresión, como algo que el ser humano necesita de alguna manera sacar. Otras personas lo harán por medio del deporte, por medio de las ciencias. Yo lo hago más por el arte, entonces es algo que no tiene mayor explicación, más que una necesidad mía por sacar algo que llevo dentro. En cuanto a técnicas, me he metido a experimentar un montón de técnicas. De hecho, doy clases en un colegio y la clase se llama taller de técnicas porque es lo que me apasiona, como que no meterme solo en un estilo o en una técnica, sino que empezar cuando ya hice uno, por ejemplo ahorita que estoy trabajando acrílico, probablemente en un par de meses voy a empezar otra vez con acuarela y así voy variando. Entonces no te puedo decir cuál es la técnica que más me gusta, la que más manejo, sino que sería más que todo el estilo. Me voy más por el surrealismo, por el pop art, pero en técnica va variando y depende de lo que vayas a hacer, elijo la técnica que más se adecua al arte que estamos trabajando. Inspiraciones de todo, pues, hasta lo que oís, videos musicales, películas, revistas, libros, experiencias de lo que te pasa en la vida, algún suceso, ¿verdad? Cualquier cosa te puede inspirar al arte. Eso es, creo que lo de abajo del arte, que como que no tiene formalidades, sino que cualquier cosa puede ser inspiración. En mi caso me inspiro mucho de mis percepciones, ¿no? De la música, creo que es de lo que más me inspiro, y obviamente de ciertas tendencias de las cuales yo tengo como que cierta afinidad a tendencias artísticas. Yo me metí a estudiar diseño gráfico y de alguna manera el diseño gráfico me ha inspirado un montón a tener un estilo mucho menos dirigido al arte, sino que de repente trabajo mucho con elementos que vimos en diseño, como equilibrios, módulos, y otro tipo de cosas que ya aplicadas al arte se vuelve algo interesante, porque es como que una mezcla de varias cosas, ¿verdad? Entonces, inspiraciones hay de todo, y probablemente la música y el diseño gráfico es lo que más me ha inspirado. Bueno, creo que si vemos el arte como una manera de expresión social, siempre como que siempre tuvo cierta prioridad en cuanto a lo que se expresaba desde que estamos hablando del rollo de las cavernas, ¿verdad? Se dibujaba pinturas rupestres, la realidad que estaba viviendo en ese momento el hombre, ¿verdad? Entonces eso ha venido como que suscitándose décadas con décadas, y siempre lo que vos analizás en un cuadro que se hace en una época, en un tiempo determinado, va a reflejar la realidad que se maneja en el país. Entonces yo, por ejemplo, no necesariamente tengo que pintar algo social o algo político para que de alguna manera lo que yo esté haciendo dé algún testimonio de lo que se vive, o de las tendencias y culturas que se da en un momento determinado en mi país, ¿verdad? Entonces creo que si te pones a analizar obras según décadas, te da información de cómo se vivió en ese momento el arte, según según la cultura, según la educación y todo lo que va pasando en Guatemala. A manera concreta, yo creo que viéndolo como en un amplio, no solo en lo que yo hago, sino que viéndolo en un amplio espectro,
yo creo que en Guate se está dando bastante movimientos como que ya no tan académicos. Vas a la calle y ves mucha gente haciendo graffiti. Yo para mí respeto todo eso porque yo lo considero un arte es realmente un arte urbano. Y lo respeto porque es gente que no lo metieron a estudiar, sino que con pocos recursos buscan la manera de expresarse y lo hacen de una manera muy personal y muy espontánea. Entonces es como que un arte bastante honesto, ¿verdad? Entonces ves en la calle y ves cosas que ya no están en galerías. Eso me gusta, como que el arte no está ya necesariamente en una galería, sino que pegada en un graffiti o algo mucho más accesible a la gente. Entonces ese es un buen ejemplo, como que el movimiento que está surgiendo de grafiteros y de artistas urbanos, o que pegan fotocopias y cosas así, que te da una sensación interesante de lo que está viviendo Guatemala, ¿verdad? Como esa rebeldía de, no, yo no voy a exponer una galería, sino que voy a dar mi arte al mundo, ¿verdad? Y no necesariamente esta mara pinta para vender, porque pintan en una pared. Entonces eso es lo rico de ese arte, que no lo están haciendo para comerciar con el arte, sino que de alguna manera es un arte que tal vez dure solo un mes, porque van a volver a pintar en esa pared. Entonces yo creo que por ahí es donde se está yendo más el arte en Guate, como que estas nuevas generaciones están atacando las paredes, y eso me parece genial. Hablando de mi biografía, pues como les conté, no aprendí a usar técnicas, probablemente porque no estaba de acuerdo con lo que en ese tiempo se daba en los talleres, que eran más paisajes, hacer bodegones. Entonces era algo que me aburría y empecé a buscar mis propios medios, ¿verdad? Entonces empecé a trabajar desde la primaria, empecé a buscar como que elementos para pintar. Ahí fue mi primer contacto con el acrílico y me recuerdo que fue mi primer contacto con Salvador Dalí, que para mí es como que alguien que propuso unas cosas que me impactaron y de alguna manera dejaron huella en mí lo que pude ver en sus libros, porque fue algo así como que yo quiero ir en ese tipo de arte, o algo muy surreal. Entonces sabía que no necesariamente para pintar tenías que hacer algo que fuera real, ¿verdad? Sino que basarse en los sueños y en el mundo surreal de Dalí, pues fue como que un refresco para mí. Entonces desde ese momento empecé a investigar y a pintar y a generar otras cosas que no tenía previstas. Y bueno, entonces de ahí entrando a la secundaria, pues ya me di cuenta que investigando por mis propios lados, mis propias herramientas, era más fácil llegar a lo que yo estaba buscando. Entonces empecé a ver libros de Escher, de Dalí, del Warhol, y ya me metí de lleno a todo lo que me gustaba, ¿verdad? Esas tendencias que tienen un poco de rebeldía en el arte. Y empecé a pintar. Mi primera exposición individual fue ya entrando a la U. Y fue interesante porque cabal, pinté en una pared, pinté en una caja de pizza. Entonces era como que cosas que me gustaban y que sabía que de alguna manera rompí un poco con ese esquema de arte en lienzo, ¿verdad? Después ya empecé a dar clases. Es otra de mis pasiones, dar taller de técnicas. Entonces es un poco contradictorio, porque de alguna manera yo no quería recibir clases y paro dando clases. Entonces yo lo que busco en los chavos es como que no que sean pilas en el acrílico, en la acuarela, sino que tengan su estilo. Creo que eso es lo más importante que yo puedo dejarles a ellos. Ya después de que salgan del curso, solo con que ellos tengan esa inquietud de puta, quiero encontrar mi estilo, perdón, quiero encontrar mi estilo, creo que eso es lo mejor, ¿verdad? Que una persona tenga su estilo propio.
Y bueno, entonces a la fecha, pues ahora sigo pintando, buscando otros medios, por eso también estoy tatuando, hago escultura. Y de alguna manera como que me gusta, no paro de aprender, entonces creo que eso es la ventaja del arte, como que nunca vas a ser experto en nada, nunca vas a llegar a la perfección, entonces puedes arruinar, puedes cometer errores que siempre van a ser bienvenidos en el arte y eso es algo que me gusta. Como me gustó mucho el arte urbano cuando empecé a meterme en ese rollo, me di cuenta que los artistas urbanos a veces tienen como que su personaje. Entonces empecé a ver de qué manera podía representar el mío. En el trabajo, yo trabajo como ilustrador en siglo XXI, entonces ahí me empezaron a decir Sanazurdia, porque era como que cuando no tenían una fotografía recurrían al ilustrador y era como sacarle los milagros a la gente, ¿verdad? Entonces, díganle a Sanazurdia que haga algo, ¿verdad? Entonces en una hora tenía que sacar una ilustración y se me quedó como que el nickname. Y entonces empecé a generar un personaje que se llamara Sanazurdia, ¿verdad? Entonces empecé a hacer estos ángeles que de alguna manera van apareciendo alrededor de lo que voy trabajando en diseño gráfico, inclusive en tatuaje. He hecho un par de estos ángeles y en el arte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos cuadros son pedidos y la gente como que ya mira, queremos tu ángel con otra cosa o algo así, entonces como que la gente ya lo va relacionando con la persona, ¿verdad? Y entonces de ahí sale el personaje. Entonces el personaje es como que como un sarcasmo de lo que puede ser un querubín raro, ¿verdad? Entonces es como un ángel, pero si lo ves bien no es un ángel bondadoso ni espiritual, sino que es un poco agresivo, ¿verdad? Por la forma de las alas y la mirada es bastante profunda y lejos de darte paz te da como que cierta perturbación, ¿no? Y bueno, hay hembras, hay hombres, dependiendo si son hombres tienen sus genitales, si son mujeres no solo tienen pestañas, ¿no? Entonces por aquí van a ver hombres y mujeres. A lo mejor les paso una foto al final ya como queda, ¿verdad? Para que lo tengan, tal vez en unos 3 días los termino. Y otra cosa que recurro mucho es el color rojo, o sea, va a ser difícil el cuadro que no tenga rojo, o tal vez monocromático, blanco y negro, casi el color me gusta así bien limitado y sobrio. En ese lienzo donde están parados lo uso para pintar, cabal, y ese es un lienzo bien importante porque lo hice en un momento fuerte de mi vida, mi papá se estaba muriendo en ese momento y yo lo estaba pintando y estaba escuchando la respiración de mi papá que ya sentía que se moría y en efecto se murió al par de días. Entonces decidí ya no hacerlo cuadro y ahora es como que la alfombra donde siempre voy a pintar es como que algo bien simbólico para mí, como que representa la conexión que tenía con mi papá y la inspiración que me dio mi papá, porque mucho de lo que hago es inspirado en él porque mi papá era ciego, entonces todo lo que hago es con texturas. Si tocan esto tiene textura, trato de manejar recortes de papel, si se acercan aquí hay fotografías, hay recortes viejos, entonces escritos, entonces la textura es bien importante en lo que yo hago, ¿verdad? Entonces donde quiera que vaya voy a llevar esta como alfombra y va a ser mi alfombra para pintar, es como que bastante inspirador. Surgió por lo mismo, de buscar otras superficies. Empecé con el body painting. Bueno, después de la ilustración hice un poco de body painting y me pareció interesante cómo trasladas la ilustración a un cuerpo. Entonces empecé a pensar en tatuar, ¿verdad? Entonces lo mismo que ha sucedido con todo lo demás, no recibí clases de tatuaje, no hay eso. Entonces empecé a experimentar con gente que se apuntó, ¿verdad? Cuates. Un cuate en especial pues me dijo, va, te voy a dar como que el camote, va. Aprendí ahí con la única regla de que cuando ya sepas, tengo tatuajes gratis toda mi vida, ¿va? Entonces así es. Entonces con él aprendí, de hecho no le arruiné tanto la piel, ¿verdad? Solo
Fueron ejercicios pequeños, le hice un pequeño diablito y cositas así. Después de haberle hecho como unos 15 elementos pequeños, ya como que ya empecé a agarrarle la onda a las velocidades, a las agujas. Y entonces ya empecé con más gente, ¿verdad? Ya, al ver lo que había hecho con este cuate, ya la gente se animaba. Y ahora como que es algo que me está apasionando bastante. Realmente estoy tatuando casi que unos 3 a la semana, que es bastante para alguien que no se dedica a tatuar, ¿verdad? Ahorita tengo tatuajes hasta marzo y estoy feliz con eso. Entonces estoy dejando un poco tal vez la ilustración y me voy a dedicar un poco al tatuaje y a lo mejor después dejo el tatuaje. Entonces yo creo que mientras te haga feliz lo que hagas, está bien, ¿verdad? Está bien. Para mí los días pasan rapidísimo por eso mismo, porque todo lo que hago me gusta. Y ahorita en este momento podría decir que el tatuaje es una de mis prioridades porque me reta, ¿verdad? Hay cosas que quisiera hacer pero no sé cómo, entonces empiezo a probar. Y es algo que implica mucha responsabilidad porque es algo que no tiene control Z, ¿verdad? Ni hay acrílico blanco para borrar, entonces es como que el nivel mayor en el videojuego, en la ilustración, y aquí si la arruinas no hay vuelta de hoja.